La siguiente historia tiene lugar entre el año 235 y el 337. La crisis del siglo III trajo consigo un periodo de 50 años de anarquía militar, en el cual muchos generales lucharon por llegar al poder del imperio aupados por sus soldados. Fue un periodo de crisis donde la gente estaba harta del descontrol, de los impuestos y de la pobreza, y mucha gente comenzó a abandonar las ciudades para irse al campo a ganarse la vida. Ya casi no había senadores 100% romanos, porque la mayoría habían sido eliminados en diferentes purgas. Ahora la aristocracia estaba mayormente formada por las équites llegadas del ejército, mayormente orientales, africanos e ilirios. Sus funciones pasaron a ser cada vez más económicas que ejecutivas. Y a vivir la vida, que la vida son 2 días. El primero de estos emperadores soldados fue Maximino el Tracio, pero apenas duró 3 años. El año 238 fue conocido como el año de los 6 emperadores. Gordiano I, su hijo Gordiano II, Pupieno y Balbino apenas duraron unos meses. Gordiano III, de 13 años de edad, logró que nadie le matara hasta el 244. Se cuenta que durante una batalla en Persia fue asesinado por su prefecto, Filipo el Árabe, y este ocupó su lugar. Lo más célebre que hizo Filipo fue celebrar unas magníficas fiestas por el milenario de la fundación de Roma. Sin embargo, las legiones del Danubio alzaron a Trajano Decio como emperador, y tras una batalla cerca de Verona, este se hizo con el poder. Durante su reinado tuvo lugar la primera invasión de los godos documentada. Dios mío, qué estrés. Me estoy poniendo nervioso yo. El rey godo Gniva comenzó a causar el caos en muchas zonas de Moesia, y en la batalla de Abrito, el emperador Decio y su hijo murieron. Tras él llegó Treboniano Galo, que gobernó primero junto al hijo de su antecesor, Hostiliano, y después junto a su propio hijo, Volusiano. No hemos enterado. Emiliano, gobernador de la zona del Danubio, se levantó contra ellos y les quitó el puesto. Sus tropas le mataron 3 meses después y entonces llegó un comandante del Rin al poder, Valeriano. Lo primero que hizo Valeriano fue poner a su hijo Galieno de coemperador y le mandó al Rin para rechazar una gran invasión de alamanes y francos a la Galia. Por su parte, Valeriano trató de hacer frente al persa Sapor I, que había logrado tomar Antioquía. El emperador logró recuperar la ciudad, pero cuando fue a pactar con el rey persa fue traicionado y capturado, y acabó preso y desollado en Gundesapur alrededor del año 260. Estamos, vamos a levantar, podemos. Aprovechando la debilidad del imperio tras la captura de Valeriano, un tipo llamado Póstumo decidió ese año separarse de Roma para fundar el imperio galo tras matar al nieto del emperador, Salonino. Y no solo eso, resulta que poco después, en el año 268 aproximadamente, aprovechando también la muerte de Galieno, la hija del antiguo príncipe de Palmira, Zenobia, se independizó formando el imperio de Palmira. Palmira se convirtió en el centro comercial de Oriente, donde confluían todas las rutas caravaneras. Esta reina Zenobia fue muy célebre por su belleza, por su cultura, por embellecer Palmira y por lograr arrebatar Egipto a Roma. Imaginaos el cabreo. Tras la muerte de Galieno llegaron al poder de Roma una serie de emperadores soldados muy fieros que procedían de Iliria. El primero fue Claudio II el Gótico, llamado así por su gran victoria contra los godos en Naissus, que además estaban apoyados por érulos, dacios y gépidos. También arrebató Hispania y el Valle del Ródano al imperio galo. Todo parecía mejorar con él, pero murió de peste. Su general Lucio Domicio Aureliano le sustituyó tras el suicidio del hermano de Claudio, Quintilo. Aureliano también logró grandes victorias, primero contra marcomanos y alamanes en Germania y después contra el imperio de Palmira. Se alió con los árabes del desierto y juntos vencieron a Zenobia en la batalla de Mesa, en Siria, y asediaron la capital. Se dice que la reina y su hijo acabaron en Roma y que ésta se dedicó a la filosofía. Parece que mal no le fue. Sí. Bueno. El último logro militar de Aureliano fue recuperar el imperio galo de manos de Tétrico I. Aureliano comenzó entonces una serie de reformas económicas. Subió mucho los impuestos para pagar las anonas, asentó a bárbaros en tierras romanas, levantó las murallas aurelianas en Roma, creó nuevas monedas y elevó el Deus Sol Invictus como la gran divinidad que aunaba el culto grecorromano y oriental en uno solo. Cabreó a gente y fue apuñalado en Tracia camino a Persia. Con esto volvió el caos de emperadores a Roma. El anciano Tácito, su hermano Floriano, Provocaro y los hijos de este, Numeriano y Carino. Ninguno logró devolver la estabilidad al imperio, y ese trabajo sería para un comandante de caballería de la actual Croacia llamado Valerio Diocles, mejor conocido como Diocleciano. ¿Por qué, señor? ¿Por qué? Año 284. Diocleciano es nombrado emperador en Nicomedia. Lo primero que hizo fue cargarse a Carino, pero él no quería ser el único emperador. Había comprendido que un imperio grande necesitaba más dirigentes, así que primero puso de coemperador a Maximiano, y luego, tras años pacificando las fronteras, en el 293 instauró la tetrarquía. ¿Cómo?
Ahora habría 4 emperadores a la vez, 2 Augustos o emperadores supremos y 2 Césares como viceemperadores, que sucederían a los Augustos tras 20 años de gobierno o en caso de muerte, nombrando a su vez nuevos Césares. Con ello Diocleciano buscaba estabilidad y el principado de Augusto se fue convirtiendo en un dominado, una monarquía absoluta de rollo oriental y con carácter divino. Intentaba que el emperador no fuera visto como un simple soldado al que poder despachar sin problemas, sino como un emisario de los dioses. Lógicamente, este nuevo estilo de gobierno fue mejor visto en Oriente que en Occidente. Diocleciano gobernó entre Nicomedia y Antioquía, ya que Oriente le tiraba más, mientras que Maximiano gobernó la parte suroccidental y llevó la capital a Mediolanum, Milán. El César Galerio gobernó los Balcanes desde Sirmio o Tesalónica, y Constancio Cloro gobernó desde Tréveris, Galia, Britania y puede que Hispania. La ciudad de Roma poco a poco fue perdiendo su importancia. De hecho, Diocleciano se construyó su enorme palacio en Split, en Croacia. Sus murallas siguen en pie hoy día, y de hecho un barrio entero de la ciudad está dentro de ellas. ¿Qué pensabais? ¿Que aquí no teníamos cultura? Diocleciano logró grandes victorias contra los sármatas en el Danubio, Maximiano contra los bereberes, Constancio Cloro contra piratas francos y sajones, y Galerio hasta derrotó a Narsés de Persia y tomó Ctesifonte en el 298. Sin embargo, los cambios administrativos del emperador no tuvieron tanto éxito, pues complicó sobremanera la burocracia. Agrupó las provincias del imperio en 12 diócesis, cada una administrada por un vicario que gobernaba sobre los gobernadores provinciales. También impuso precios máximos, lo que fomentó el mercado negro, y hasta aumentó las legiones a 60. Una burrada que además vino acompañada de una subida de impuestos. En cada diócesis también había un dux, máximo cargo militar al mando de las legiones de ese territorio. Este título se convertiría en duque. Además, Diocleciano también llevó a cabo una de las mayores persecuciones de cristianos de la historia, con quema de iglesias y ejecuciones por doquier. Todo esto logró justo lo contrario, pues el cristianismo comenzó a petarlo muy fuerte a partir de estos años. No todos los cristianos eran iguales. Durante estos años, un párroco bereber de Alejandría llamado Arrio dijo que Jesús no era Dios, sino un enviado de él, y que la Santísima Trinidad no le molaba mucho. Vamos, que creó un cisma conocido como arrianismo. Básicamente me suda la polla todo. También un sabio persa llamado Mani fundó el maniqueísmo, una religión con la que pretendía rivalizar con el cristianismo, el zoroastrismo y hasta con el budismo. Año 305. Habían pasado casi 20 años y a Diocleciano y a Maximiano les tocaba abdicar. Galerio y Constancio Cloro fueron ascendidos a Augustos, mientras que los nuevos césares fueron Maximino Daia y Severo II por influencia de Galerio. Cloro quería haber colocado a su hijo Constantino y Maximiano al suyo, Magencio, y esta movida comenzó a desmoronar la tetrarquía. Constancio Cloro murió al año siguiente luchando contra los pictos y su hijo Constantino I fue aclamado Augusto de la parte noroccidental del imperio, aunque no le tocaba. Galerio decía que según el pacto tetrárquico había que ascender a su amigo Severo II a Augusto. Constantino acabó aceptando, pero quedó como César, y para empeorar las cosas Maximiano y su hijo Magencio decidieron dar un golpe de estado en Roma para que el chaval fuese emperador. Severo II trató de pacificar Italia, pero acabó muerto. Tras un montón de luchas por el poder, en el año 308 se celebró la conferencia de Carnunto para intentar poner algo de orden, y el imperio quedó con un amigo de confianza de Galerio, Licinio, como el Augusto de Occidente y con Constantino como su César. Galieno seguía siendo Augusto con Maximino Daia de César, pero este acuerdo no duró una mierda. Todos querían ser Augustos, incluyendo el proscrito Magencio que seguía dominando media Italia, y encima el vicario de África, Domicio Alejandro, se autoproclamó emperador en Cartago, y Magencio tuvo que ir allí a matarlo. En el 310 Magencio decidió aliarse con Daia, mientras Maximiano traicionaba a Constantino, que acabó poniéndose de parte de Licinio. Así las cosas, el hombre asedió a su viejo amigo Maximiano en Masilia, actual Marsella, y este acabó suicidándose. Al año siguiente Galieno murió de forma natural y Constantino se dirigió entonces a Roma para acabar lo que había empezado. Tras la batalla del Puente Milvio, situado muy cerquita de las puertas de Roma, Magencio acabó ahogado en el Tíber y Constantino fue nombrado emperador de todo Occidente. Al parecer fue antes de esta batalla cuando Constantino tuvo una visión y acto seguido ordenó a sus tropas usar el crismón, símbolo griego de Cristo. Hasta ese momento él era pagano, aunque parece que su madre Helena, la esposa de Cloro, sí que creía en Dios. De hecho, parece que la mujer fue a Tierra Santa a buscar la Veracruz y el relicario de los Reyes Magos. Por ello, Helena es la patrona de la arqueología. ¡Qué guay! ¡Cómo mola! Constantino y Licinio fueron juntos a por Maximino Daia a Oriente. Fue en el 313 cuando Licinio le venció en la batalla de Ciraium. Licinio ahora pasó a gobernar el resto del imperio. Los dos emperadores lograron llevarse más o menos bien y crear cosas guays juntos. Por ejemplo, firmaron el Edicto de Milán, que aceptaba el cristianismo y prohibía su persecución. Ahora los cristianos podían meterse en política e instauró oficialmente a los obispos de Roma, es decir, los papas, con Melquíades a la cabeza. Les construyó la Basílica de Letrán para que fuera su residencia y más tarde levantaría la antigua Basílica de San Pedro, donde este fue martirizado en la colina del Vaticano. Amén.
La monarquía de Constantino adquirió un carácter teocrático y Constantino comenzó a comportarse y a vestirse como los antiguos monarcas orientales. Introdujo algunas reformas económicas como la creación del sólido y también en el ejército. Las legiones pasaron a estar formadas por solo 1000 hombres y con ellas venció a francos y alamanes en el Rin y a godos, dacios y sármatas en el Danubio. A muchos de ellos les metió en el ejército e incluso se volvieron cristianos. Y hasta tuvo varios encontronazos con Sapor II en Persia, ya que este vio a los árabes cristianos de su territorio como una amenaza y comenzó a matarles. Dios mío, este es un infierno, no se bien. Otro que veía mal el cristianismo era Licinio, que en el 324 comenzó una persecución contra ellos. Constantino se enfadó con él, le declaró la guerra y le venció en Adrianópolis, y Licinio salió cagando leches a Bizancio. El emperador asedió esta ciudad y su hijo Crispo acabó con Licinio en la batalla naval de Crisópolis. Constantino se convirtió en emperador único y se quedó flipando con Bizancio. Era una ciudad muy buena estratégicamente. Es por ello por lo que comenzó a reformarla y a modernizarla. Levantó un palacio, un foro, un hipódromo, una basílica y hasta la cambió de nombre. Ahora Bizancio se llamaría Constantinopla, la ciudad de Constantino, y sería la nueva capital del imperio, desplazando a Roma. Pero con respeto, Poco después tuvo lugar el concilio de Nicea, en el cual Constantino reunió a todos los obispos para unificar el dogma cristiano y evitar cismas y esas mierdas, al que por cierto el Papa Silvestre I pasó de ir. Se condenaron muchos dioses paganos, al donatismo y también al cristianismo arriano, aunque el emperador sería bautizado antes de morir por Eusebio, un obispo arriano. Los obispos cristianos de la ciudad de Constantinopla ganarían mucha más importancia y serían conocidos como patriarcas de Constantinopla, algo así como los papas de la Iglesia Ortodoxa. También se establecieron las fechas para las celebraciones cristianas más conocidas, como la Pascua o la Navidad, en sustitución del Sol Invictus, y se declaró al domingo como día de descanso, dedicado al sol, de ahí Sunday. Ahora sí, aplaudí. Sin embargo, parece que Constantino eso de los mandamientos no iba mucho con él. Mató a su hijo Crispo porque pensaba que lo iba a traicionar, pero luego se enteró de que el rumor había sido extendido por su mujer Fausta, porque tenía envidia de que su hijastro fuese el favorito de su padre y su sucesor. El emperador la castigó hirviéndola en una bañera. Pues pobre señora. Constantino falleció en el año 337 y repartió su imperio entre los 3 hijos que tuvo con Fausta: Constantino II, Constancio II y Constante. El imperio estaba bien, la economía era estable y los hijos decidieron que lo mejor que podían hacer era matarse entre ellos. Lo veremos en el último episodio de la antigua Roma. El objetivo de este canal es resumir toda la historia de la humanidad de principio a fin. Si te gusta, no dudes en suscribirte. Si te gusta mucho, no dejes de compartir los episodios en redes sociales. Y si directamente te flipa, puedes apoyar el canal en Patreon, donde tendrás acceso a material exclusivo y sorteos varios.